Agradeceros muchísimo la presencia en este evento. Antes de empezar la sesión, aunque todas las personas que estáis aquí, la mayoría ya conocéis, la sesión que vamos a realizar hoy está dentro de unas jornadas más amplias, ¿no? Que se organizan ya durante un montón de años, ¿no? En concreto el Otoño Solidario en su 10ª edición, que es organizado por el grupo Pobreza Cero de Burlada, que está integrado por diferentes entidades del pueblo. Supongo que cuando habéis entrado os habréis fijado en la sala de exposiciones. Hay una exposición que además recomendamos bastante verla porque es una exposición muy bonita y que da una visión de África diferente a la que estamos acostumbradas a ver en muchos casos. La exposición Afrotopía la inauguramos la semana pasada y va a estar en la sala de exposiciones a lo largo de todo el mes. Hoy vamos a realizar una sesión en la que vamos a abordar el tema acerca de las inequidades en salud, ¿no? Y las diferencias que están existiendo a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con el acceso a la vacunación y la COVID. Y en próximas sesiones pues vamos a tener la oportunidad de un videoforum con un documental sumamente interesante, Gurumbé, que será el próximo miércoles a las 7:30 en el auditorio. Vamos a contar con presencia vía online del director. Os recomendamos fuertemente la asistencia porque es un documental que merece mucho la pena ver. El día 27 tendremos una interesantísima mesa redonda en la que vamos a abordar la situación de la salud mental en Burlada antes y después de la pandemia. Y entre el 18 y el 24 de octubre en la parroquia San Juan Bautista tendrá lugar también un mercado solidario, ¿vale? Entonces, invitaros y agradeceros nuevamente vuestra presencia. A lo largo de la sesión de hoy nos acompaña, por un lado, Carlos Mediano. Él es el presidente de Medicus Mundi Internacional, médico, una persona experta en el tema que vamos a trabajar hoy. Y veréis también que en la pantallita podemos ver a Madou Ndiaye, que es nuestro responsable, nuestro coordinador en San Luis, ¿no? Que es la zona donde Medicus Mundi está ejecutando sus proyectos actualmente en Senegal. Comentaros que tanto Carlos Mediano como Amadou son personas que están totalmente vinculadas al proyecto que está siendo financiado por el Ayuntamiento de Burlada desde el año pasado, ¿no? Y que tiene una duración de 4 años. Entonces, en una primera parte de la sesión, Carlos va a situar un poquito el contexto. Posteriormente nos acercaremos al tema de la vacunación. Daremos la palabra también a Madou y al final de la sesión sí que pretendemos que haya un espacio de preguntas en las que podamos debatir, expresar nuestras dudas, curiosidades, preocupaciones, ¿vale? Bueno, primero muchas gracias por invitarme aquí. Yo creo que hace un año y pico que no doy una conferencia, vamos, con personas tridimensional. Yo estoy pensando, están los terraplanistas y los que estamos pantallaplanistas, ¿no? Que ahora solo vemos pantallas planas y con la gente en 2 dimensiones. Así que muchas gracias por invitarme porque, bueno, pues es un placer poder ver las caras de la gente con la que hablas, ¿no? Porque cuando das una conferencia realmente no sabes si están durmiendo, haciendo la comida o escuchándote. Bueno, voy a hablar sobre la vacunación de la COVID en el mundo, pero voy a dividir la charla en 2 partes. Una primera parte donde voy a hablar un poco del contexto de por qué, cómo ha funcionado la COVID, qué ha pasado con la COVID en el mundo, para luego
centrarnos un poquito en lo que es la vacuna, ¿vale? Porque yo creo que sin ello no vamos a entender qué ha pasado con la vacuna. Así que empezaremos un poquito con esa parte y luego hablaremos específicamente del tema de la vacuna de COVID que ha pasado en el mundo. La he titulado, como veis, Todas las personas primero. Yo siempre me acuerdo cuando voy en un avión, siempre cuando te lees las instrucciones de emergencia, ¿no? Pues te dicen, en una emergencia, deja todo lo material y sal tú, ¿no? O sea que las personas tienen que estar primero. Bueno, pues lo pongo en interrogante, con esta pandemia. No sé si hemos hecho eso. Y bueno, espero explicaros bien por qué pienso esto. Lo primero que os quiero comentar es el contexto. Cuando hablamos de salud, muchas veces equiparamos salud a sanidad, ¿no? Hablamos de que la pandemia de COVID, nuestros sistemas sanitarios no estaban preparados y que las vacunas no han llegado a tiempo, muchas cosas, pero creo que tenemos que entender que la salud es sanidad y más cosas. Por eso os quiero explicar un poco el contexto que luego veréis cómo eso ha afectado al tema de las vacunas, ¿vale? Tenemos un modelo económico imperante, prioritario, preponderante en el mundo, que tiene como 3 mantras. Crecimiento infinito. No hay una empresa que diga, oh, ya he parado de crecer, así estoy bien, ¿vale? Beneficio a corto o medio plazo, como mucho medio plazo. Y el tercero, la manera de controlar a esas empresas es que haya competencia, no alianzas. Ese modelo económico se interrelaciona con los modelos sociales, los modelos políticos, incluso el modelo ecológico que tenemos en este momento, ¿no? Por ejemplo, unas macrogranjas que se están haciendo ahora, pues hay expertos que están diciendo que son unos grandes caldos de cultivo para que haya más zoonosis. Esta COVID es una zoonosis, es una enfermedad que viene de los animales y viene a las personas. Bueno, pues dicen que, claro, con tantos animales juntos hay mucha más capacidad de que haya un virus animal que mute y que al final acabe afectando a las personas. Con lo cual, luego, por ejemplo, el cortar las selvas, etcétera, etcétera, ha hecho que el ébola, por ejemplo, que era una enfermedad muy concentrada en pequeñas aldeas muy aisladas, pues ahora evidentemente se extiende mucho más y os acordáis de la última epidemia de ébola, pues llegó a ciudades, etcétera. También tenemos que hablar de las políticas, ¿no? Hay un crecimiento de políticas populistas que también, fijaros, tiene esa característica de a corto plazo, ¿no? Y muy polarizadas, sobre todo muy polarizadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay blanco o negro, o eres mi enemigo o eres mi amigo. Y eso genera mucha dificultad para poder llegar a acuerdos también, ¿de acuerdo? Entonces eso también ha afectado, por ejemplo, a las estrategias. Antes, por ejemplo, las estrategias mundiales pues eran multilaterales, eran los países quienes se ponían de acuerdo para ver qué se hacía. Ahora en este momento esto es más difícil, ¿no? Porque es verdad que hubo una época en que estaba el mundo polarizado en la URSS y Estados Unidos, y ahora es China y Estados Unidos, ¿no? Entonces, genera mucha dificultad para poder hacer estrategias mundiales. Y el modelo económico también afecta al sistema sanitario en el sentido de que, bueno, pues lo que se ha promovido cuando ha habido crisis económicas, que además no tenían que ver con sanidad o con el sistema social, era hacer políticas de austeridad. Decir, uy, tenemos que recortar gastos, como si la salud fuera solamente un gasto, ¿no? Se ha economizado la salud de tal manera que era un gasto. Y entonces, digamos, sin ver, por ejemplo, que la salud, o sea, todos los estudios dicen que cuando la gente está sana, económicamente ese país está mejor, pero lo que se basaba era en hay que recortar, ¿no? Y ha provocado, junto con esas políticas populistas, junto con otros problemas, que tengamos en el mundo muchos sistemas de salud debilitados, ¿no? Que no tienen recursos suficientes. Por ejemplo, no sé si sabéis, pero hace ya años que faltan 18 millones de profesionales sanitarios en el mundo. Y no solamente en los países africanos o en los países, también aquí. De hecho, en el estudio que hicimos en el informe de salud, bueno, yo todos los años, es mi día de la marmota, hacemos un informe anual sobre la situación de salud en el mundo, la cooperación española, y llevamos 20 años ya haciéndolo, ¿no? Entonces, vemos siempre cómo
A ver, ¿qué estaba diciendo? La falta de profesionales. Eso, los 18 millones de profesionales hace años que faltaban y que en Europa faltaba 1 millón. O sea, 1 millón, para las necesidades de hace 10 años. O sea, que imaginaros ahora. ¿Esto qué ha pasado? Pues también tiene mucho que ver con la tensión y con las dificultades que han tenido los profesionales sanitarios en esta pandemia para poder dar los servicios que la población necesita. Bien, entonces, todo esto provoca el mayor problema de salud del mundo para mí, desde hace muchos años, desde los 20 años que llevo haciendo el informe, por lo menos, que es la inequidad. Digamos, hay una gran diferencia entre la salud de distintas poblaciones y esto no tiene que ver ni por componentes genéticos ni porque la enfermedad es que no se puede curar o no. Es casi, podríamos decir, voluntaria esa inequidad. O sea, podemos acabar con mucha de ella, no toda, pero mucha de ella sí y no lo hacemos, ¿no? Y en todo esto tenemos que plantear también el tema de la comunicación, porque ha sido importantísimo en esta pandemia, ¿no? La comunicación global. O sea, que tiene muchas ventajas, pero que también tiene grandes inconvenientes. ¿Qué inconvenientes tiene la comunicación global? Bueno, pues el primer inconveniente que tiene es la difusión de bulos o de ideas que no son reales. O sea, si yo ahora, por ejemplo, estoy convencido que voy y hago un grupo para el Mundial sobre que Elvis Presley está en la Luna, estoy convencido que tendrá alguno que se apuntará. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que eso favorece esa polarización y esa idea. O sea, tú no te tienes que enfrentar a ti mismo ni criticarte a ti mismo porque siempre vas a encontrar ese grupo que acepta tus ideas. Con lo cual, dificulta también el que tú mismo, esa crítica individual y colectiva que necesitamos las personas para mejorar. Un solo ejemplo que veáis cómo este modelo económico puede plantear grandes problemas y no solamente lo que ha pasado hasta ahora. Sabéis que hubo falta de mascarillas porque no teníamos empresas para que hacían aquí, porque se habían deslocalizado porque los beneficios estaban, para ese beneficio inmediato necesitabas deslocalizar y estar en otro sitio. Bien, pues el 80% de los principios activos de todos los medicamentos se hacen en la India y China. Si esos dos países colapsan, vamos a tener un problema muy gordo con todos los medicamentos en todo el mundo. Y eso es promovido por este modelo. Bien, pasamos y llegó la COVID. Llegó la COVID y en un momento dado fue una enfermedad que realmente, yo sinceramente os tengo que decir que en febrero no me esperaba que fuera lo que fue. Había tantas veces me habían dicho que venía el lobo, que estaba ya cansado de que me venía el lobo, ¿no? Y realmente los datos en un principio eran extraños. Decías, ¿y esto por qué pasa? Bueno, aún sigo dudando de algunas cosas, ¿no? Pero hemos crecido, hemos tenido 1,8 millones de muertes en 2020 y ahora pues vamos por 2,7. En total 4,5 millones de muertes en el mundo por esta enfermedad. Directamente, ¿eh? ¿Y esto es mucho o es poco? Pues mucho. Quiero que veáis la diapositiva en negro, que esa es una diapositiva que habla el número de casos y muertes respecto del mes anterior. O sea, si por ejemplo he tenido 10 y el siguiente mes es 1000, crezco mucho. Si he tenido 10 y el siguiente mes tengo 12, crezco un poquito. Si he tenido 10 y el siguiente mes tengo 4, bajo. No bajo. Se está estabilizando, pero no baja. No tenemos a la pandemia controlada en el mundo. Porque es que, y os lo quiero comentar porque creo que es importante, porque parece, ¿verdad?, que como nosotros estamos vacunados está ya controlado. No, en el mundo no. No estamos bajando aún. Nos falta. Pero sí que es verdad que se ha estabilizado. Y otra cosa importante ha sido que el número de muertes y el número de casos se separa un poquito. Estamos gestionando mejor las muertes, o sea, estamos haciendo que muera menos gente, un poquito menos, pero sigue también creciendo, ¿eh? Aunque en los últimos meses parece un poco estabilizado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la enfermedad es importante? Pues mira, es la enfermedad infecciosa que más personas ha matado en 2020 y la que más va a matar, evidentemente, en 2021, que ya os he dicho que ha habido más muertes que en 2020.
pero no podemos olvidarnos de las demás. Y es una cosa que siempre que hablo de la COVID lo tengo que decir. Porque es que parece que cae la COVID, oye, y el cáncer ha desaparecido. Y la diabetes también, ¿no? Y cuando estábamos ahí en Senegal, con Amadou y con la gente, pues te decían, trabajabas el tema de la pandemia, pero resulta que los casos de diabetes, que ahí hay muchos, porque hay mucha diabetes en los países del sur, muchísima. En Senegal, por ejemplo, en San Luis, diabetes y hipertensión son dos de los mayores problemas de salud en esa ciudad. De hecho, la primera vez que estuve, de 29 mujeres que vi, la primera vez que estuve, o 30 eran, no me acuerdo, pero bueno, 30, imaginaros, pues 29 tenían hipertensión arterial o diabetes. O sea, imaginaros, eran mujeres de 30 a 50 años. Imaginaros la importancia que tiene, pero con esta COVID ha desaparecido. Y estas enfermedades, las enfermedades no transmisibles, de cánceres, etcétera, que tienen unos factores que tenemos también que controlar, bueno, pues parece ser que no eran importantes, que lo importante era la pandemia en todos los sitios. Y hay países como el nuestro que sí que lo era, pero en otros países donde esta pandemia no ha sido tan fuerte, pues a lo mejor no era tan importante y era más importante seguir manteniendo los sistemas de control de las enfermedades. Pero es verdad que se han interrumpido programas de todo tipo, enfermedades infecciosas y enfermedades no transmisibles, en todo el mundo. De hecho, en el último estudio que he visto, en 2020 se van a dar 1 millón menos de tratamientos de tuberculosis, que es una enfermedad que es crónica y que no puedes dejar de interrumpir ese tratamiento. Se van a diagnosticar más de un 25% menos se han hecho pruebas diagnósticas, un 25% menos para SIDA. Las consecuencias de esta enfermedad respecto a la mortalidad y morbilidad general lo sabremos en 1 año o 2, pero seguramente van a crecer. O sea, esta enfermedad no solamente ha sido mala por sí misma, sino que digamos, ha enseñado las costuras de nuestros sistemas sanitarios y lo que ha hecho ha sido afectar a todo. Y además de salud, ha afectado a la economía, ha afectado a la situación social, afecta a la ecología, ha afectado a todo. Y esto es pues una confirmación de lo que os decía. Salud no es igual a sanidad. Es más cosas. Como os decía, hay cosas que no sé por qué pasan. Por ejemplo, ¿por qué en Perú ha sido el caso con una tasa de mortalidad más alta del mundo y Uruguay casi no ha tenido? Está al lado. ¿Por qué a España le pasó lo que le pasó? Que se difundió, aunque tengo una teoría, se difundió a toda España. Y en Italia se quedó en la primera fase, en la parte norte de Italia. Y en la zona sur, que es más hacinamiento, más pobreza y tal, que hubiera sido peor, en la primera fase no hubo. ¿No? O sea, son cosas que no sabemos. Pero yo lo que decía, un tema de esta comunicación global, uno de los problemas que tiene es que queremos la información antes de ayer. Y queremos todo rapidísimo, ¿no? Y hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de esta enfermedad, siendo nueva en 2 años. Pero faltan cosas y hay que seguir estudiando, sobre todo para entender por qué ha pasado y que no vuelva a pasar en las siguientes. ¿Por qué en África no ha habido casi casos? Pero en Sudáfrica sí. Fijaros en Sudáfrica. 46.000 muertes. En Burundi 3. En el Congo 665. Es que no, digamos, son diferencias abismales, ¿no? Y tenemos que saber por qué ha pasado esto, ¿no? Hay muchas posibles explicaciones, ¿de acuerdo? Puede ser un tema que sean las personas, componentes genéticos, efectos o personas supercontagiadoras, que haya más predisponibilidad en una zona que en otra. Puede ser cepas distintas del virus, puede ser temas sociales, puede ser temas del tiempo de cuándo estamos viviendo las cosas, puede ser de las políticas anteriores y las políticas de respuesta que hemos tenido a la pandemia, o sea, puede ser por muchos motivos. Pero sinceramente, hasta ahora yo no he encontrado nadie que me explique estas diferencias. Bien, ¿quién nos tenía o con quién tendría que trabajar estas pandemias mundiales? ¿Quién está a cargo de la gobernanza mundial de la salud? Bueno, todo el mundo conoce a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS. Pero sinceramente yo creo que la OMS en este momento está algo debilitada en su función. Yo quiero una OMS fuerte, quiero una OMS independiente,
quiero una OMS transparente y quiero una OMS autocrítica. Independiente, solo el 17% del dinero que le llega a la OMS decide a dónde va. Porque son las aportaciones obligatorias de los países, que han congelado hace muchísimos años sus aportaciones obligatorias. Que han dicho, no, ya lo haremos voluntariamente. ¿Pero qué pasa voluntariamente? Que si yo quiero hacer leishmaniasis, pues el programa de leishmaniasis va a tener dinero porque yo lo voy a poner, pero el de oncocercosis no. Entonces, no es que desaparezca el programa, pero el mío va a estar hipertrofiado y el otro va a estar pequeñito, ¿no? Entonces, esa capacidad de poder decidir, quiero que la tenga la OMS, porque es el único organismo donde los países deciden. Hay también, ahora está entrando toda esta estrategia multiactor, que tiene sus cosas buenas, pero también entran empresas farmacéuticas, etcétera. Y claro, ¿cuál es el problema? Que una estrategia multiactor donde hay muchos actores, nosotros, ¿a quién le pedimos cuentas? Porque nosotros le podemos pedir cuentas al gobierno de España y los alemanes al gobierno alemán. Pero un sitio donde esté una empresa farmacéutica y tal y cual, ¿a quién le pedimos cuentas? ¿Quién tiene que rendirnos cuentas sociales a nosotros? ¿No? Ese es el defecto que le veo yo a esa estrategia multiactor, aunque es verdad que generan más ideas, ¿no? Es verdad también que la OMS ha dicho que tiene mecanismos para evitar conflicto de intereses con empresas farmacéuticas que dan dinero para ciertos programas. Pero ya sabéis que no solamente hay que ser honestos, sino aparentarlo, ¿no? Y esto pues, a veces lo dificulta. Y luego entró muy fuerte la geopolítica, sobre todo en esta vacuna. Las luchas entre el año pasado en la Asamblea de la OMS, que yo estaba ahí, entre China y Estados Unidos, fueron enormes, ¿no? Y hacía muy difícil encontrar una solución global. Y teníamos, en teoría, un instrumento que nos tenía que servir para parar estas pandemias, que era el Reglamento Sanitario Internacional, que era un reglamento que todos los países tenían que tener los siguientes mecanismos para prevenir, detectar, responder, informar y facilitar el trabajo en estas pandemias. Y total que nadie lo había hecho. ¿Por qué? Porque no era una prioridad. Porque con los modelos que estábamos teniendo, donde la economía de la salud era lo fundamental en la salud, esto no se esperaba, no era algo esperable en un año o 2 años, y entonces no era prioritario. Y los países no lo tenían. Y aparte tampoco servía mucho, porque los países que más analizados, que decían que estaban mejor, eran Estados Unidos y Reino Unido, vamos. O sea, pues como les sigamos nosotros, pues de la marinera, ¿no? Y el gran peligro para mí a nivel global es que dejemos la salud global, que hemos visto que son muchas otras cosas, solamente en seguridad sanitaria, que nos dediquemos a ser policías de enfermedades infecciosas, pero dejemos a la diabetes, al cáncer, a la hipertensión fuera de todo esto. Y esto es un peligro real, ¿no? Y nosotros, desde Médicos Mundo, la verdad es que intentamos que no lo sea. Bueno, ¿qué soluciones teníamos para esta vacuna? Pues al principio solo teníamos la distancia social, las medidas higiénicas. No había un tratamiento, aunque hemos mejorado, como he dicho, con corticoides y con oxígeno, la mortalidad en las UCIs, en España, y llegó la vacunación. Y todo el mundo decía, la vacunación. ¿Pero qué hace la vacunación? ¿Qué puede hacer una vacuna? Pues lo voy a explicar. Una vacuna puede trabajar en 5 espacios distintos. O bien puede prevenir la infección, o sea, no te infectas, protegido total. O bien te infectas, pero no te enfermas. O bien te enfermas, pero no te enfermas grave. O bien, aunque te enfermes grave, no te mueres. O bien tú no contagias a otros. Estos son los 5 espacios que puede haber. Realmente, aún con las vacunas no sabemos el porcentaje, el peso que tienen en cada una. Sí que está bastante claro que prevenir la enfermedad grave y prevenir la muerte se está haciendo, incluso prevenir la enfermedad, pero no sabemos los porcentajes, porque esto no es absoluto, esto no es previene la enfermedad al 100%, no. Entonces, esto no sabemos. Y parece que puede prevenir la infección y que puede evitar la transmisión, pero depende de las cepas. Ahí tiene la cepa india, la cepa sudafricana. Vamos a ver qué pasa. Si todo el mundo no se vacuna, puede venir una cepa que todo lo que hayamos ganado lo perdamos. Los efectos adversos graves, raros, incluso AstraZeneca. Raros. Si AstraZeneca hubiera sido la única vacuna en enero, os aseguro que yo digo hay que vacunarse. Porque el beneficio era mucho mayor
que el perjuicio. Y luego quiero destacar que había una autorización de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que era una comercialización condicional. Las empresas no podían poner en la farmacia las vacunas para vender. Solo son los países quienes pueden hacerlo. ¿Y esto qué hace? Pues que las empresas solo hablen con los países. La negociación es con el gobierno, ¿vale? Y un pequeño dato. No es la misma enfermedad y no se puede decir que va a pasar lo mismo. Pero sabéis que han hablado de la vacunación del 80%, ¿no? Bueno, pues el sarampión, que tiene una tasa de cerca del 84%, 85% en el mundo, estancada desde hace muchos años, por cierto, pues siguen muriendo 200.000 personas de sarampión. En el año 2000 morían 1 millón. O sea, hemos bajado el 80%. Pero vacunar el 80% quiere decir que vamos a controlar la enfermedad, pero no la vamos a eliminar. Tenemos que tener presente eso. Por eso os comento esto, porque muchas veces con la vacuna parece que ha llegado ya la panacea para todo. Vamos a poder saltar y nos van hasta sacar billetes de dinero en el bolsillo, ¿no? O sea, la vacunación tiene sus efectos y tenemos que saber cuáles son para ser un poco realistas y luego no llevarnos pues un golpe, ¿no? Mirad, esto es lo que hace la vacuna. La vacuna, cuando te vacunas, te suben los anticuerpos, tu respuesta inmune sube mucho. Luego baja. Y luego, cuando vuelves a estar expuesto a ese virus, te vuelve a subir. Hay dos tipos de inmunidad. La inmunidad humoral, que son los anticuerpos, esos tantos que tanto se hay, y una inmunidad celular, que son unas células. Que tienes unas células de memoria, que es que se acuerdan, o sea, se quedan y se acuerdan. Ah, yo a ti te conozco, tú eres virus. Y son las que luego, aunque tú parezca que no tengas anticuerpos, cuando te expones, dicen, yo te conozco, a ti te voy a dar. Y entonces empieza a poner anticuerpos en marcha para pelear contra esa enfermedad. ¿Por eso una tercera dosis ahora? No lo sé. Sinceramente creo que es mucho más importante incluso para las personas mayores, el tener la mayor parte de la población vacunada y evitar cepas resistentes a lo que tenemos, que una tercera dosis, por lo menos en población general. Tiene cierto sentido en la población más susceptible porque la mortalidad verdaderamente está en la franja de edad más alta de la población. Y bueno, tendría un sentido, pero realmente si tuviera que elegir, elegiría a la población mundial. Yo. Pero claro, eso son decisiones políticas. Bien. ¿Qué problemas tenemos para la vacunación universal? Pues cinco grandes problemas. Tenemos la investigación, ¿no? ¿Quién ha investigado? ¿Cuánto ha investigado? ¿Quién ha pagado la investigación? Pues mira, 5.700 millones de dinero público y de financiaciones filantrópicas se han destinado a la investigación de estas vacunas. Ha habido alguna vacuna, como Pfizer, que ha decidido que no coge ni dinero público. Pero lo que sí que se ha hecho ha sido precomprar muchas dosis. Con lo cual, la posibilidad de las empresas de fracasar o de hacer una gran inversión y que ellos pues fueran a la bancarrota fueron cero. Luego tenemos la producción. Hemos investigado, tenemos vacunas, veremos cuántas. Y tenemos que producir. Pero tenemos que producir a nivel global. ¿Estábamos capacitados? Pues yo os digo que antes de esta pandemia no. Hace ya 5 años, ya dije en uno de los informes de salud, que el mundo solo tenía capacidad para vacunar en un año a la mitad de la población. Y no me he ido mucho. Y no teníamos más capacidad de producción. Y luego veremos que había elementos para mejorarla, pero no lo hemos hecho. El tercero es la distribución global, ¿no? Bueno, ya tenemos las vacunas y ¿quién se las ha quedado? Bueno, ya sabemos, ¿no? Pero después, cada país tiene que saber qué hacer con esas vacunas. O sea, si yo llego con las vacunas a un país y se las dejo en la puerta, si fuera como una casa de vecinos, el país luego tiene que repartirlas a todos, ¿no? ¿Están los países preparados para eso? Pues muchos no. Por ejemplo, en Senegal hay 12 camas con oxígeno para todo el país. En España, 4.500. Proporcionalmente, si tuviéramos las mismas camas que en Senegal, aquí tendríamos 36 camas con oxígeno. ¿Os imagináis lo que hubiera sido esta pandemia con 36 camas solamente con oxígeno? ¿Os imagináis lo que hubiera sido? Pues hay sistemas sanitarios que están así en el mundo. Y tenemos que fortalecerlos si queremos solventar el problema. No empezar a decir, bueno, pues en las vacunas, ¿no? Y luego el problema logístico. ¿Cómo llegar a las zonas rurales? No es fácil, ¿eh?
Con Amadou el otro día estuvimos, bueno, es que estuve en Senegal hace un mes, una cosa así, y tuvimos que ir a un centro de salud que eran, bueno, pues nos pegamos todo el día para ir y para volver. Salimos a las 7 de la mañana y llegamos a las 7 de la tarde, 9 de la tarde, ¿no? Entonces, al final, no es fácil. Tienes que tener una cadena de frío para llevar la vacuna, en fin. Y por último, algo que se ha dejado de lado completamente. Que la población tiene que decir que se quiere vacunar. Y hemos admitido que aquí en España, por ejemplo, la verdad es que no hemos tenido problemas, pero en muchos países, en Alemania, tienen problemas. En Estados Unidos también. En Estados Unidos yo creo que ahora quieren empezar con los jóvenes porque como tienen tanta gente adulta que no se quiere vacunar, quieren llegar a un porcentaje elevado vacunando a niños. En Italia también, o sea, y también en los países africanos. Y luego Amadou podrá explicar la situación. Bueno, mirad, 321 vacunas están en investigación en marzo del 21. 321. ¿De verdad que necesitamos 321 vacunas? ¿No hubiera sido mucho mejor aliarse? Estos son además los tipos de vacuna. O sea, como veis hay 9 diferentes tipos. ¿No hubiera sido mejor aliarse entre ellas para tener vacunas mejores, con menos efectos secundarios? Pues no se ha hecho. ¿Por qué? Acordaros de ese modelo que os he dicho que teníamos. La producción. Sí que había herramientas para aumentar la producción. Había para hacer licencias voluntarias, para producir vacunas. Es cierto que en junio del año pasado, julio, las empresas decían, no, es que la tecnología es muy difícil, necesitaríamos un año, año y pico para empezar a... Oh, pues si lo hubierais hecho entonces, ahora tendríamos posibilidad, ¿no? Que aún tenemos mucha gente sin vacunar. Entonces hay herramientas, pero estas no se han usado. Internacionalmente las teníamos, pero se han olvidado. Sí que para la distribución había esto que es el ACT Accelerator y que era para distribuir el tratamiento, medio diagnóstico, y COVAX es para las vacunas. Al principio lo que se dijo es, este COVAX lo que tiene que hacer es, todas las vacunas las compra COVAX, que sería el cúmulo de los países llevado por la OMS, y entonces la distribuye dependiendo de las necesidades. Pero los países ricos dijeron que miau. Y entonces, ¿qué pasó? Dijeron, bueno, pues cambiamos. Ahora COVAX va a ser para los países empobrecidos. Vamos a darles 2.000 millones de dosis antes de acabar este año. Llevan 281 millones de dosis. Para 2.000, yo creo que les va a costar un poquito. Incluso, aunque ahora, ya veréis, estamos muy avanzados aquí y donemos muchas, va a faltar. Canadá, Japón y Australia tienen 189 millones de personas. Precompraron 1.000 millones de dosis. Más de 5 veces su población entera. Contando niños y niñas y de todo. La Unión Europea compró 1.300 hasta marzo de 2021, después ha precomprado más. 1.300 millones para 450 millones de personas. Incluyendo niños y niñas, etc. O sea, que el 20% de gente. Ha habido acaparamiento de vacunas. Hemos dicho para nosotros todos y los demás que se apañen. Uganda, por ejemplo, al principio dijo, oye, que yo también voy a empezar. Y le costaba 3 veces más la vacuna que a nosotros. Uganda, que claro, como sabéis, es un país, vamos, súper rico. Y como además no había transparencia en las negociaciones, no sabías qué se estaba pagando con las vacunas. Porque una de las cosas que yo creo que tenemos que aprender es que de una vez las negociaciones con las empresas farmacéuticas tienen que ser transparentes. Y se tienen que conocer, porque no se conoce ninguna. La hepatitis C, con la vacuna de hepatitis C, cuando se puso en funcionamiento, la empresa la puso en un coste 1000 veces más que lo que costaba producirla. 1000 veces más. Y bueno, luego lo que os decía de COVAX, 56 acuerdos bilaterales, entre ellos varios de la Unión Europea, entre las empresas farmacéuticas y las empresas y los países. Con lo cual, pasando de esa especie de salud global que debíamos tener. Bueno, aquí vemos los mapas de cómo en marzo, fijaros cómo en marzo estaba lo verde, era lo que había vacunado, y fijaros ahora en agosto.
ha cambiado mucho, hemos vacunado mucho, pero África sigue estando fuera del radar. Es verdad que casi no ha habido casos, solo Sudáfrica, Egipto y un par de países más, ¿no? Pero es muy llamativo que en Europa, de cada 100 habitantes, hayamos puesto en agosto 104 dosis de vacunas, 100 habitantes, no hablo de mayores de 18, 100 habitantes, y en África 10. Uy, vamos para atrás. Bueno, y el tema, para acabar, el tema de la participación de la población. Hay 4 cosas que tenemos que mejorar. Primero, hay mucha gente que no tiene capacidad de decisión. Hay una inequidad de género, una inequidad social, de pobreza y de, incluso a veces, de etnias, que impide que mucha gente pueda decidir y tomar decisiones. Y las decisiones las toman otras personas por ellos. Y esto se tiene que mejorar, porque si no, digamos, yo me acuerdo cuando estaba en El Salvador que las mujeres solo iban a las reuniones si tenían el permiso del marido, ¿no? Esto pasaba aquí también, ¿eh? O sea, no estamos diciendo que hay que tal, y ha pasado y, a ver, tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Tenemos unas estructuras sociales, en muchos sitios verticales, donde digamos, es muy difícil trabajar horizontalmente para trabajar la capacidad de decisión, ¿no? Y luego la gente que tiene que sobrevivir tiene muy poco tiempo para participar. Y esto muchas veces nosotros no lo entendemos, ¿no? Vamos a un sitio, no, que tienes que participar, y dices, perdona, tengo que comer. Y luego ya participaré en lo que tú me digas, pero primero déjame comer, ¿no? Lo segundo es la calidad de la información. Tiene que ser suficiente, pero no demasiada. Y con esta pandemia, lo siento mucho, nos han arribillado, pero porque la gente también lo demandaba. Si todos hubiéramos apagado la tele en cuanto había las 30.000 noticias sobre la COVID, hubieran cambiado, pero no cambiaron. Han estado 1 año y medio sin tener que pensar en qué noticias sacar. Solo era eso. ¿Qué pasaba? Que salía personas que tenían su minuto de gloria que hablaban de lo que fuera. Y había gente que, pues, que le seguía. Y que además le generaba dudas, porque decían uno una cosa, otro decía otra. Y la información de calidad, la importante, se quedaba aplastada con tanta saturación de información. Tiene que ser una información transparente, veraz y basada en la evidencia. Y, basada en la evidencia, pues fijaros, en julio del año pasado ya había 24 artículos científicos que las revistas tuvieron que retractar. Esa especie de ansiedad por tener información hacía que se publicara cosas sin calidad, ¿no? Y claro, eso hacía también pues, que la gente no supiera. De repente, al principio, ¿os acordáis? La cloroquina, hidroxicloroquina, va a ser el tratamiento, es buenísimo. Bueno, hasta el señor Trump se lo tomaba, yo creo que para desayunar, con el zumo de naranja, ¿no? Todos los días. Por cierto, la pilló, o sea que no le debió ser muy útil. Al que más me preocupaba a mí, el remdesivir como tratamiento, eficacísimo, carísimo. Y las corticoides que se usan ahora para mejorar en las UCIs y tal, a lo mejor es 100 veces más barato, ¿no? Pero ese se agotó. Por eso os digo que las fake news no son solamente como el que ahora está diciendo que, bueno, pues que el virus, y claro, a veces te da risa, pero es que hay mucha gente que lo cree, y es que dicen que la vacuna es para que tener conectados a todas las personas negras con un ordenador. Esa es la última que he oído, no sé para qué, porque ¿qué más te da? Pero bueno, eso se dice, ¿no? Entonces, claro, hay gente que dice, no, yo no quiero. Yo me acuerdo que cuando estaba estaba en Togo, en varios países donde me han dicho la vacuna de la polio, no. Esta vacuna la pone Estados Unidos para esterilizar a las mujeres. Y ojo, que ha habido equipos de vacunación, por ejemplo con el ébola, que han sido asesinados por las poblaciones porque creían todas estas cosas. Entonces, la calidad de información es importante, también la credibilidad, quién te la está dando, ¿no? Y ahora con esta maraña de comunicación global realmente es muy difícil decir quién es creíble y quién no. Y la información sobre todo comprensible. Hay contextos distintos y no podemos estar hablando lo mismo un grupo de médicos que un grupo de personas que no sean médicos, Porque si no, la gente te va a decir, sí, todo lo que quieras, pero no te entiendo. Y esto pasa con distintos contextos sociales en el mundo. Y bueno, otra de las cosas que hay que saber es cómo se plantea este problema en la realidad local. O sea, en Senegal, ¿cómo está?
porque si no acabas polarizando y haciendo los pro mascarillas y anti mascarillas. Y al final es una pelea de opiniones y no de hechos. En fin, como decía Corday, decía que un sistema sólido es tan fuerte como su eslabón más débil. Y el mundo entero seguirá siendo vulnerable hasta que todos los lugares tengan sistemas sólidos. Y aquí pasa lo mismo. Hasta que no estemos vacunados la gran parte de la población, no quien quiera, sino la gran parte de la población, y para eso hay mucha gente que tendremos que convencer, no estaremos seguros todas las personas. Y otro tema que también me gusta es el tema de una frase que salió hace unos años, no por la pandemia, pero sí de usada. No volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Esperemos que esta pandemia nos sirva para mejorar, para no seguir haciendo las cosas de la misma manera y hacerlas de manera mejor. Pues muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a probar con Amadou. Buenas tardes otra vez. Mi nombre es Amadou Mbaye, soy el técnico de Medicus Mundi aquí en Senegal, encargado del seguimiento y de la ejecución del proyecto que se está llevando a cabo aquí en el norte de Senegal, en la región de San Luis. Y es un placer estar aquí y compartir este espacio con Carlos Moncho y todo el equipo de Medicus Mundi y también toda la gente de Burlada. Encantado de estar aquí. Y mi intervención va a estar más o menos relacionada con lo que ha ido hablando Carlos ahora, el tema de la vacuna, el tema generalmente de la pandemia y cómo se ha gestionado aquí en Senegal. Y nada, antes que nada voy a empezar con una comparación, ¿no? No sé qué os parecerá, pero ahí se está hablando de segunda dosis e incluso de tercera dosis, mientras que aquí en Senegal, ahora estamos en octubre, después de casi 2 años, hay gente que solo tiene una dosis y no todo el mundo. Otra gente tiene 2 dosis, pero un porcentaje muy pequeño. Ahora hablaré de algunas cifras para que puedan verlo. Y lo más grave, entre comillas, es que los que tienen una dosis y están esperando la segunda dosis no saben cuándo la van a tener. Y yo no soy un experto en salud, pero sé que hay el tiempo específico entre una dosis y otra, etcétera, y mucha gente está pendiente de muchas otras cosas, entre las cuales cuándo van a llegar las vacunas, quiénes las van a traer. Se habla de la iniciativa COVAX que ha mencionado ahora Carlos, se habla de relaciones más bilaterales entre un país y otro, y eso hace que el ritmo de vacunación, si lo puedo decir así, no se está llevando bien, como en otros países. Menos mal que aquí no está golpeando tanto la pandemia como en Europa o como en muchos países de Occidente. Y para eso os voy a comunicar algunas cifras de Senegal. Desde el comienzo de la pandemia, aquí, desde que cuando se dio el primer caso, que fue en marzo del 2020, desde esa fecha hasta ahora se han diagnosticado 73.848 casos positivos. 73.848, de los cuales 71.950 se han recuperado, o sea, más de 90 y pico %. Y desde un año y pico, solo 1.969 fallecidos. A día de hoy, 13 de octubre, estamos con solo 28 ingresados en todo Senegal, en el país. Y hablando del tema de la vacuna, pues somos más o menos 17 millones de población en Senegal. El número de personas que han recibido la vacuna, o sea, la primera y la segunda dosis, que cuentan en general, es de 1.275.000, etc. O sea, 8% de toda la población que ha recibido la vacuna. No se especifica si es la primera o segunda dosis, porque en esos detalles seguramente los que han recibido la segunda
pandemia en sí, y sobre todo el trabajo que se hace aquí en tema de prevenir, porque Carlos va a hablar mucho de los sistemas sanitarios, si se compara, por ejemplo, el de España es muy distinto al de Senegal, no tiene nada que ver. Entonces, si no se habla de prevención y si no se trabaja por esta parte, no lo deseamos, pero si la pandemia llega a volver tanto aquí como en España o Italia o en Estados Unidos, no sé de qué hablaríamos ahora. Entonces, esa es la parte importante de la prevención y es algo que las autoridades sanitarias de Senegal hacen, el ministerio siempre hacen los diferentes tipos de comunicados. También a nivel más comunitario, los centros de salud hacen intervención, los puestos de salud, las casas de salud, dependiendo un poco de cada escala y las ciudades o pueblos o cada localidad, entre comillas, es como se está gestionando esta forma. Sobre todo se trabaja mucho en la prevención, porque igual luego en eso más adelante, Carlos habla mucho del tema de la información, sobre todo la información veraz, creíble, quién la da y cómo la da, y cómo está llegando también a la gente que la recibe, sobre todo teniendo en cuenta aspectos del contexto cultural que no son los mismos. Y si se habla de la pandemia o se intenta gestionar como se ha gestionado en Europa, sin tener en cuenta que las condiciones socioeconómicas no son las mismas, pues el efecto puede acarrear más problemas que soluciones que pretende tener. Y como ejemplo, se ha visto aquí cuando se hablaban de primera ola o segunda ola, era como automático. Se hablaba de primera o segunda ola en Francia, España, automáticamente se hablaba de lo mismo en Senegal. Y así también de manera sistemática. Se hablaba de confinamiento ahí, aquí también confinamiento. Se hablaba de toque de queda, etcétera, aquí mismo. ¿Qué pasa? Que aquí mucha gente lo pasó peor incluso porque no hubo tantos casos de contagio ni muchos menos fallecidos que se vean, pero la gente confinada o que ha tenido que vivir en toque de queda o que vive en el día a día, situación informal, en el mundo informal y que ha tenido que prohibir salir, entre comillas, o los que trabajan de transporte y han decretado cierre de regiones, toda esta gente ha sufrido más efectos negativos que no han tenido nada que ver con la pandemia en sí, pero se ha elevado el nivel de pobreza, ha habido muchas quejas a nivel social que han sido como resultado de esta gestión no adaptada a lo que es la realidad de aquí. Entonces, es para ver más o menos las diferencias y tener una idea de comparación entre lo que se ha podido hacer y lo que se está haciendo ahora. Y a raíz de todo esto, interviene el proyecto de Medicus Mundi aquí en San Luis, concretamente donde trabajamos, porque es un proyecto que hemos iniciado el año pasado, tiene varias líneas de construcción de rehabilitación, que es infraestructura de salud, formación de personal técnico y comunitario, equipamiento y dotación de material y sensibilización a la población a través de actividades comunitarias, charlas, etc. ¿Qué ha pasado? Que muchas de las actividades, por ejemplo, de formación que estaban previstas, siempre giraban en torno a lo que son las enfermedades más crónicas identificadas por las autoridades sanitarias de la región, tanto enfermedades transmisibles como no transmisibles. Carlos mencionaba antes el tema de la diabetes y la hipertensión, como está hablando aquí. Pero el tema también de COVID-19 también ha tenido sus efectos y se ha notado bastante. Aunque las cifras hayan sido pocos, no significa que no haya tenido su efecto aquí. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros a lo largo del proyecto, algunas de las sesiones de formación que estaban previstas, las autoridades sanitarias o los centros de salud o los puestos de salud han propuesto
al servicio de educación y de información para la salud, de readaptar las actividades de formaciones. Es decir, no dejar de lado las enfermedades de todos los días, pero insistir más en lo que es la actualidad, que era la pandemia, y formar o recapacitar a los agentes de salud, los profesionales técnicos, para hablar de todo lo que gira en torno al tema de la pandemia y al COVID-19, es decir, la prevención, la atención, las recomendaciones de base, etc. Entonces, se ha tenido que readaptar las actividades de formaciones. Primero, se forman a los personales técnicos que, a su vez, adaptan la información y la comparten con los agentes de salud comunitarias, y esas mismas personas luego son las que se encargan de acercarse a la población a hacer actividades de sensibilización a través de campañas masivas o a través de visitas al domicilio. Cuando no se podía hacer campañas porque se prohibía juntar demasiada gente, pues las agentes se dividían en pequeños equipos y se acercaban a las casas para sensibilizar a la población de manera más directa. Entonces, eso también había sido parte del trabajo hecho a través de este proyecto, sin olvidar también otra intervención más directa que ha sido, como se ha visto en caso de las partes, la dotación de material para el personal técnico, con material de equipo de trabajo, EPIs, etcétera. Luego material también de higiene, mascarillas, guantes, gel, etcétera, todo lo que haya podido sensibilizar tanto dentro de los espacios de salud, ¿no? de puestos de salud, centros de salud, como en zonas o lugares donde se pueda juntar la gente y donde se cree que pueda haber vías de transmisión. Entonces, todo lo que ha sido un trabajo, tanto a través del proyecto como a nivel general en el país, ha sido más en línea de prevención, porque es verdad, el sistema de sanitario no es el mismo, las condiciones no son las mismas. En la gestión se ha visto que hay ciertos aspectos, sobre todo culturales, económicos, sociales, que no se han tenido en cuenta y se han dado los aspectos. Entonces, ese cambio se ha notado en las últimas partes, ¿no? Digamos, ahora se ha estado hablando de tercera ola, justo antes del viaje de septiembre, pues hasta agosto se hablaba de tercera ola aquí, con números de fallecidos mucho más altos que en la primera y segunda ola, pero ahora otra vez está la curva bajando bastante, y aún así no se habla de rebajarse porque es una cosa que no se controla, como han dicho. Y yo quiero volver a insistir sobre el tema de la vacuna porque me parece de suma importancia. El ver que no los deciden la gente que quiere recibir su vacuna o la gente que quiere su vacuna, sino que es a través de algunos de países que no se sabe cómo ha sido la comunicación, que no llega tanto como debería llegar para que la gente se anime a irse a vacunar, porque ha habido también mucho rechazo a la vacuna, sobre todo en la gente joven, porque se ha hablado al principio, ¿no? Los efectos secundarios de la vacuna comunitaria, AstraZeneca, etcétera. Aquí, por ejemplo, cuando empezó el tema de la vacuna, recibimos un número de 100.000 dosis de Sinopharm. Y de esas 100.000 dosis, Senegal había repartido 20.000 a Gambia y otros 10.000 o 15.000 a Guinea. Y eran las primeras que se habían recibido. Luego, más adelante, unas cuantas dosis de AstraZeneca y ahora se está esperando otra vez dosis de AstraZeneca, de Johnson Johnson, se habla ahora de Johnson Johnson. Son como tres tipos de vacunas que hay ahora en Senegal. Pero la gran parte es la Sinopharm, que viene de un acuerdo bilateral entre Senegal y China, para que veáis más o menos cómo se gestiona el tema. Y claro, no depende de Senegal, depende más de lo que es al país. Y los senegaleses que esperan su vacuna dependen, digamos, de esto. Porque a saber lo que dice un país dar a
depende de si van a recibir su segunda dosis o si no la van a recibir o si no van a vacunarse del todo. Y quiero aprovechar también para hablar más o menos de la vacuna, de lo que ha sido parte del proyecto, nuestro el tema de pandemia, ampliar un poco también, decir que el proyecto, aunque nos hemos centrado en pandemia y hemos readaptado actividades porque era el contexto y era lo que había que hacer, el proyecto interviene también en otras líneas, creo que lo dije antes, y medidas de intervención, por ejemplo, ahora con el financiamiento del Ayuntamiento de Burlada se está realizando el servicio de pediatría de Juan, que es un pueblo de aquí en San Luis. Se está haciendo la rehabilitación de 5 puestos de salud y equipamiento también de 6 puestos de salud por el departamento de San Luis. Se está haciendo un diagnóstico para ampliar la intervención en otras zonas fuera de lo que es el departamento de San Luis, pero que siguen estando en la región. Y que hemos podido ver con el equipo de médicos muy bien visitar aquí, intentando necesidades de intervención, ¿no? Y tanto el equipo de aquí local como el equipo de España están interesados en reforzar el sistema sanitario de aquí, porque todo es un trabajo comunitario. Lo que se habla de aquí, todo es un trabajo comunitario y la intervención es desde, con y para la comunidad. Entonces nosotros hacemos este acercamiento a la comunidad a base del cual ellos mismos definen lo que es su prioridad. Y esa misma prioridad la aprueba en la Autoridad Regional de Salud o la MATIPA. Y aparte de lo que pide la autoridad sanitaria regional, nosotros preparamos la intervención y hacemos el acompañamiento en lo que es, digamos, de manera resumida, el trabajo de médicos clínicos que lleva haciendo aquí en Senegal y mayor parte del cual está siendo financiado por el Ayuntamiento de Burlada. Y en este trabajo tenemos una filosofía clara, que es que todo apoyo, todo trabajo tiene que partir siempre de la idea, ¿no?, de acompañar y de complementariedad. El proyecto no viene a imponer absolutamente nada, siempre parte de la base de la prioridad dada por la comunidad y se trabaja en complementariedad. Porque todo se hace aquí también, se comparte con médicos y se hace un trabajo de educación para la salud y sensibilización allí para que veáis lo que es la realidad aquí. Y la pandemia es un claro ejemplo de lo que se está viviendo y lo que se está haciendo. Aquí hay mucho trabajo que se está haciendo en temas de salud. Cuando llegaba empezó la pandemia y no había tantos casos, hablaban, ¿no?, de Senegal, o los países africanos están acostumbrados a esos tipos de bichos porque ha pasado de Ebola, etcétera, y no han tantos casos, por eso no hay tanto. Y se habla también de muchas otras cosas, ¿no?, de muchos rumores del clima, de no sé qué, de nuestra constitución biológica, etcétera, pero eso no hace que nos apartemos de lo que es lo importante, que es hablar estrictamente sanitario, dar las informaciones que son verdaderas y que la ley profesional calificada, que es profesional y que pueda entender la población, porque si no, para estudiar algo impuesto. Y si es algo impuesto, ahí siempre rechazo. Se ha visto con el tema de las medidas que el Estado quiere imponer, que sean aceptables al principio, pero que al final han causado más problemas que soluciones. Entonces, nada, no sé qué más comentaros. Igual, Amadou, lo primero, agradecerte tu exposición. Igual lo que vamos a hacer un turno de preguntas, un espacio abierto en el que nos acompañan
unas 23, 22 personas en la sala y les vamos a dejar que durante 15 minutitos para finalizar, si queréis hacer alguna pregunta tanto a Carlos como a Madhu, podáis realizar. Yo no es una pregunta, quería, como sabéis, nuestra asociación trabaja con Uganda y tú has hecho referencia a Uganda, que Uganda, bueno, pues Uganda con todo su interés en vacunar, a día de hoy, con 2 dosis tiene un 1% de la población vacunada. Uganda es cierto que las medidas preventivas sobre eso las puso enseguida, pero estoy muy de acuerdo con Amadou que en Uganda ocurrió lo mismo. Tú hablabas que lo primero que la gente quiere es comer. Les encerraron a todos en casa y tuvieron problemas terribles y entonces pues eso trajo otro montón de problemas. La diferencia de casos en esos países, por ejemplo, Uganda es el país más joven del mundo. Tiene, la media edad de Uganda es 15,8 años. Por lo tanto, aquí también hablamos, pues, la población es mucho más joven, menos incidencia. Y luego hay que saber también, bueno, la información que se ha dado, cuán de veraz es o cuán de verdad, bueno, ha habido, por ejemplo, 125.000 casos y 3.700 muertos en Uganda por el COVID. Pero claro, yo solo pongo muy entre comillas. De Uganda te puedo comentar que cuando estuve hace unos años... Espera, ya está, que teníamos los dos entendidos. Pues yo fui por un proyecto de malaria y Uganda es el país con mayor tasa de malaria y entonces pregunté en el Ministerio de Sanidad, ¿pero cómo lo diagnosticáis clínicamente? Yo, estupendo. O sea, una persona de 38 grados es malaria, ¿no? O sea, puede ser una infección respiratoria, puede ser una gripe, pero es malaria. Y dice, bueno, es que claro, así es normal que tengas problemas. Uno de los problemas que hay con toda esta pandemia, pero con otras enfermedades también, es el sistema de información. Los sistemas de información no son una prioridad, no son una prioridad. Por eso hablaba de reforzar los sistemas públicos, pero cuando hablo de reforzar los sistemas públicos hablo de todos los niveles, incluso la salud pública. Y una de ellas son los sistemas de información. En este momento, en poquísimos países hay unos sistemas de información lo suficientemente potentes como para poder saber lo que pasa. De hecho, sí que el reglamento sanitario internacional, una de las cosas que se está hablando es reforzar este tipo de cosas, ¿no? Que está bien. Lo único que no sea lo único que se haga. Porque yo te digo, en Uganda a lo mejor sí, pero a lo mejor en Senegal llega un momento que dicen, a ver, ¿cómo? ¿Cuántos casos me has dicho? ¿Muertos en Uganda? 3.300 y de malaria. ¿Y el sistema de información de malaria? ¿Y las mosquiteras para malaria? ¿Y la vacuna o el tratamiento para la malaria? ¿Y dónde está eso? No, que vamos a gastar para el sistema de información porque nos interesa tener para que la pandemia no nos afecte a todos. Y entonces, claro, el de Uganda te dirá, perdón, para que no te afecte a ti. Es gracioso que como la COVID nos ha venido a todo el mundo, también a los países ricos, en un año hemos sacado una vacuna. La vacuna de la malaria se lleva estudiando, ahora parece que bueno, que igual va a salir, pero había estudios de vacuna de malaria desde hace muchísimos años. Pero también yo creo que ahí están los intereses de las farmacéuticas que... Eficacia del 30%. Yo solo digo eso. Y la de patarroyo, hace unos años, se le dio un palo porque solo tenía una eficacia del 20%. Bueno, vamos a ver. Dicen que con 3 dosis puede llegar al 50%. Pero estamos hablando de que una vacuna, para que sea eficaz, tiene que ser de un 70 o un 80%. Y sin embargo, esta la vamos a sacar, bueno, en fin, hay muchas cosas. Es posible que sea paga, pero hay que valorarla también. Bueno, que no me desvío ya de otra cosa. Para Carlos, porque has comentado que me ha llamado la atención que has dicho que ahora hay que convencer, ¿no?, a la gente quizás que tiene dudas sobre la vacuna y tal, que sería la forma, ¿no? Porque cada uno pues eso puede utilizar su información y puede decidir, y en eso estamos, ¿no?, en una sociedad pues, donde entendemos que la información es libre y que cada uno puede también pues, tener, bueno, ejercer sus derechos y decidir una cosa u otra, pero para igual falta información
¿Te parece en ese sentido que puede faltar esa información veraz o cómo llegar a esas personas? Yo creo que estamos abrumados de información. Yo no sé tú, pero yo es que, mira, al cabo de un mes dejaba de ver noticias de la COVID porque estaba abrumado. Ya no sabía que realmente me salía el señor Julián que había hecho no sé qué de la COVID. Y yo decía, ¿y a mí qué me interesa? Y es que, claro, al final la gente buscaba informaciones que fueran diferentes. Entonces buscaban a cualquier persona que saliera diciendo cualquier cosa. Y eso genera mucha confusión. Y en África también genera mucha confusión. Porque, claro, ellos están llegando... Mira, ¿sabes qué me preguntaron a mí y en Senegal del equipo? No Madus, no, la gente que está en Contrapaz. Oye, Carlos, ¿qué tiene AstraZeneca que no la queréis vosotros y ahora viene a Senegal? Porque creemos, ¿no? Creemos que es que, nada, que se la damos... Oye, mira, van a ser tan buenos que se la van a poner, pero claro, se la damos nosotros, hombre... No, la información, que es lo bueno que tiene, corre por todos los sitios. Pero claro, a esa gente le genera dudas. Yo le dije, no, es buena, pero de hecho aquí la gente, pues creo que los maestros dijeron, no, la segunda no, y al final le dieron a elegir entre Pfizer y AstraZeneca y todos se pusieron a AstraZeneca de segunda. O sea, te quiero decir, no es que sea mala, pero se generó una corriente de información muy negativa hacia esa vacuna y entonces de repente, por esa ansiedad de tal, antes de pues se tomaron decisiones y decir, no, AstraZeneca, ahora vamos a cambiar a otra, o esperamos, no sé qué. Yo entiendo el principio de precaución, ¿de acuerdo? Y eso es algo fundamental en la medicina. Tú no puedes poner algo en marcha sin saber que de principio no se te va a caer la cabeza o algo por el estilo, ¿no? Eso es fundamental. Pero ¿realmente creéis que alguien nos ha explicado lo de la vacuna que os he dicho yo, para qué sirve una vacuna? ¿Alguien nos ha dicho antes para qué sirve? ¿Qué fases tiene? ¿Qué podemos esperar de la vacuna? Yo creo que no. Sinceramente me asombra la cantidad de información que damos que no sirve para la población, ¿no? Y para que luego puedas tomar tu decisión. Entonces, yo creo que ha habido dos estrategias, vencer o convencer. Yo apuesto por la segunda, ¿no? No por imponer y decir, no, pues tú te la vas a poner porque te lo digo yo. A ver, es verdad que con un problema de salud pública hay que tener cuidado, porque claro, no puedes decir a la gente, bueno, para mí me da igual y yo voy como me da la gana porque tengo mi libertad individual. Otra cosa, ¿no? Esa libertad individual contra la libertad colectiva. Algo que tendremos que también reflexionar, hasta dónde llega cada uno, ¿no? Y sobre todo, que esto nos sirva para tener una vigilancia policial sanitaria, y para que la gente... Yo cuando hablaba del reglamento sanitario internacional, lo que queríamos poner nosotros, estudiar, era cómo habían sido afectados los derechos humanos de las poblaciones por las medidas de contingencia que, como Amadou ha dicho, pasaban en Senegal y en otros muchos países. Ha habido un recorte de derechos humanos, ha habido un montón de periodistas que han ido a la cárcel, ha habido gente política que por oposición se ha ido a la cárcel y como todo estaba justificado antes del terrorismo, de la pandemia, se ha utilizado la sanidad como un mecanismo de represión de poblaciones. Y hay que saber cuál es la balanza entre lo que tiene que hacer un gobierno, que no puede estar dejando, yo qué sé, que todo el mundo diga, pues ahora, venga, eso es lo que os he dicho de que es que nos van a conectar a un ordenador y tal. Y otra cosa es que, digamos, se utilice la sanidad como un mecanismo de represión policial. Y eso, por ejemplo, solo se puede hacer cuando haya una información veraz y la gente tenga claro lo que puede y no puede hacer. Y eso es lo que creo que tanta información acaba desinformando, sinceramente. Sí. Hay otra pregunta. Dale, Jesús. Dale. Quería preguntarme a Carlos, ¿cómo está la OMS ahora? Está bien, gracias. Vamos a ver. La OMS, a ver, ha cambiado un poco y tiene que cambiar más. Ha tenido muy poca autocrítica con este tema. Todos nos equivocamos, ya os he dicho. Yo, si a mí me preguntáis en febrero de 2020, hubiera dicho, bueno, y este dice que sabe de estas cosas. Ahora, es verdad que aquí ha habido 28 millones, antes había en España 47 millones de entrenadores de fútbol, ahora hay 47 millones de epidemiólogos. Y ha habido alguna vez que alguno que me ha dicho, no, porque esto es así, le digo, oye, pues mira, ahora que ya sabes de epidemiología, ¿me vas a explicar ese puente cómo coño está hecho? Porque yo de ingeniería no sé,
Pero tú, que sabes de todo, me vas a decir por qué el arco ese es así y no es cuadrado. No lo sé. Digo, pues de epidemiología tampoco. Y entonces, en la OMS lo que ha pasado ha sido que, digamos, ha habido una lucha geopolítica muy fuerte entre China y Estados Unidos por el poder y eso ha pervertido todo. En principio, yo te digo que muchos países han agradecido a la OMS toda la información que le dieron al principio para poder gestionar esta pandemia, muchos, ¿no? No los grandes y tal, y luego estaban los que se pegaban porque eran de un lado y de otro. Tedros acaba este año, como yo, que también acabo este año de internacional, soy presidente. Y digamos, creo que de alguna manera sí que lo que ha hecho ha sido resistir. Pero no creo que ha generado cambios muy interesantes, pero en este tema no ha generado los suficientes. Y sigo teniendo el problema, la sociedad civil allí, estamos muy vigilantes con el tema que os decía sobre lo que la participación de actores en las tomas de decisiones de la OMS. Nos parece muy importante, digamos, que la gobernanza siga siendo pública en la OMS, ¿no? Y las estrategias multiactores, son medio públicas, ¿no? Y esta sí, o sea, yo creo que ha capeado el temporal. Gracias a Dios, bueno, ya sabéis que Trump dijo que quitaba el dinero. Estados Unidos es el mayor donante de la OMS, y hubiera generado muchos problemas en muchos programas. Pero bueno, ahora está de una manera estable. Lo que pasa es que creo, y viendo cómo han evaluado el Reglamento Sanitario Internacional, veo que miran hacia adelante, pero tendrían que, sinceramente, sentarse y mirar, evaluar un poco hacia atrás para poder ir más adelante, ¿no? Y estamos ahí en un impasse en este momento. Oye, ¿qué configuración de fuerzas hay dentro de esas fuerzas políticas? ¿En dónde? ¿En la OMS? ¿En la Organización de Salud? Pues en principio, a ver, están por una parte, hay países, ¿de acuerdo? O sea, hay países que tienen poder. En este momento se habla de los grandes países donantes en salud, por ejemplo, habían sido tradicionalmente los europeos y Estados Unidos. Y ahora se habla de BRICS. BRICS quiere decir la en inglés, y BRICS con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son países que están haciendo mucha cooperación internacional en salud y que también están teniendo mucho peso. Entonces, ahí sobre todo tenemos a los grandes países, pero, por ejemplo, todo esto de COVAX salió porque Costa Rica lo puso encima de la mesa. Quiero decir que lo bueno que tiene la OMS es que cada país es un voto. Y eso no tiene que cambiar. Eso es lo que no quiero que cambie, ¿no? Y eso es importante. Entonces, aunque haya una correlación de fuerzas, luego hay muchas negociaciones. O sea, luego el problema que hay con la OMS es cuando vas a negociar. Yo me acuerdo cuando negociamos lo de la migración de personal sanitario, porque queríamos hacer un reglamento para que la migración de personal sanitario fuera controlado, porque resulta que los países europeos y Estados Unidos nos estábamos llevando los médicos de África, ¿no? Donde más problemas había, nos lo llevábamos para nosotros porque nos interesaban. Tenían 6 meses y luego acababan de taxistas en Nueva York. En fin. Y queríamos que hubieran, o sea, yo me acuerdo que en esas negociaciones Estados Unidos dijo, no, que es que tiene que poner, y al final aceptó porque poníamos código ético de contratación de personal sanitario, y decía, tiene que poner voluntario. Digo, que si los códigos éticos son voluntarios, si es que no hay un código ético. Ético quiere decir que es ético, no es obligatorio nunca. No, o pone voluntario o no lo firmamos. Y la última noche, a la última hora lo firmamos. Entonces, son negociaciones muy políticas. La verdad es que cuando vas a la OMS, son muy aburridos. Lo único que tienes un bar es el Petit, que es ahí donde hacen las negociaciones con todos. No sé, Amadou, para que te puedas despedir tú también. Vale, Moncho, pues daros las gracias otra vez por haberme invitado a participar en este encuentro. El debate ha sido muy interesante. Gracias a Carlos por la ponencia. Espero yo haber podido también aportar alguna aclaración a lo que haya sido poquita. Y nada, espero poder compartir más espacios como este con todo el equipo de Médicos Mundi y con toda la gente de Burlada.
el tema de la vacunación, pues ha habido una desigualdad bastante grande. Se sigue notando entre si se comparan España y Senegal, pero lo más importante, creo que lo han dicho, es trabajar sobre todo la información y que sea una información veraz y creíble para que la gente pueda valorar lo realmente importante de todo esto de la pandemia. Y en cuanto a ti, pues daros las gracias por haber facilitado ese encuentro y deseando que haya más, que todos podamos aprender de aquello. Muchísimas gracias y un saludo. Bueno.